Muy buenas noches, amados hermanos. Nos encontramos una vez más por la gracia y la misericordia de nuestro Dios en nuestra tercera sesión de nuestro estudio del libro de Sofonías. Las veces anteriores han sido de mucha bendición y la palabra de Dios ha traído luz a nuestros corazones. Sabemos que esta no va a ser la excepción. Queremos poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que Él pueda bendecir nuestros corazones a través de todo lo que vamos a hacer. Quiero invitarlo a que usted ore conmigo y luego vamos a entonar un canto a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, esta tarde, esta noche venimos delante de ti. Te agradecemos, Señor, por tus bondades y tus misericordias. Señor, gracias por el tiempo que nos regalas a tu iglesia, Señor. Traes tu palabra, no ha faltado tu palabra en medio de nosotros. Ponemos en tus manos todo lo que vayamos a hacer, que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo
Nos encontramos listos y preparados para recibir nuestra tercera sesión. Pero antes quisiéramos recordar lo que vimos en la sesión anterior. Vimos qué era aquello que provocaba la ira de Dios, que provocaba la severidad de Dios. Vimos primeramente la idolatría, que es algo que ponemos otras cosas en lugar de nuestro Señor. Y segundo, vimos esa falsedad que existía en medio del pueblo. El Señor guarde nuestros corazones de caer en estos dos pecados. ¿Qué tal si comenzamos entonces nuestro estudio número 3 del libro de Sofonías? Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por su sintonía, por su atención a este estudio del profeta Sofonías. Y vamos a nuestra sesión número 3 y nuestro texto, estamos en el capítulo 1 del versículo 7 al 18. Va a ser nuestro texto en esta sesión número 3. Y quiero comenzar leyendo el versículo 7. Versículo 7, cuando dice el profeta: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, dice, y ha dispuesto a sus convidados. Estamos hablando de la severidad de Dios en esta primera parte de nuestro estudio. Y vamos a hablar en esta ocasión acerca de que la severidad de Dios es la que castiga. La severidad de Dios castiga. La severidad de Dios, dijimos la sesión anterior, es provocada por la idolatría principalmente. La idolatría levanta los celos de Dios, los celos por su gloria, los celos por su nombre. Y eso lleva a castigar. Y estos versículos nos hablan de eso. Y el profeta anuncia el día de Jehová, dice en el versículo 7. El día de Jehová está cercano. Este día no ha llegado aún. Vemos ahora que este día se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban del día de Jehová, por un lado ellos visualizaban la primera venida de Jesús, de Jesucristo, pero también ellos visualizaban la segunda venida que estamos esperando, que estamos aguardando hoy día. Y cuando Él dice el día de Jehová está cercano, y porque el Señor ha preparado sacrificio, ha dispuesto a sus convidados, se está refiriendo a la segunda venida aquí, al regreso glorioso de nuestro Salvador. Y queremos entonces ver que estos celos de los que hemos estado hablando, de estos celos, ¿verdad?, del Señor, la Escritura los describen en diferentes momentos. Y como introducción quiero que leamos en Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 16. Cuando Moisés les habla aquí a los israelitas, a la nación que iba a entrar a poseer la tierra prometida, él les recuerda de por qué Dios había castigado a aquellos que salieron de Egipto y habían quedado postrados en el desierto. Él les recuerda antes de poseer la tierra por qué había ocurrido eso. Con excepción de Josué y Caleb, todos los que salieron de Egipto arriba de 20 años quedaron postrados en el desierto. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículo 16, Moisés les dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Dice: de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio el Señor Jehová. Y dice: se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro
y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Describimos esto en la sesión anterior, cómo los celos de Dios por la idolatría, que era lo que estaba pasando en los días del profeta Sofonías, despierta la ira de Dios, la indignación de Dios, y como dice aquí en otro momento la escritura, que Dios había sido despertado a celos. Aquí tenemos esa declaración. Y es lo que Sofonías denuncia, el juicio que venía el día de Jehová a causa de los celos, a causa de la severidad de Dios que había sido despertada por la idolatría. El castigo, acuérdense, cuando Dios trae su juicio, su ira, Él castiga para corregirnos o castiga de manera condenatoria. Y dice nuestro texto, los convidados, dice, Él llama y le llama a este día el día del sacrificio, en alusión a los muertos que van a haber en ese día. Cuando hay una celebración, hay convidados para celebrar, y hay también aquí se refiere al aspecto de los sacrificios, o sea, porque en las celebraciones se sacrifican animales, ¿verdad? Para comer, para disfrutar sus carnes. Y en el día de Jehová que esperamos, por un lado están los convidados a las bodas. Esa es una parte del día de Jehová, ¿verdad? A los que van a celebrar las bodas. Pero por otro lado están los convidados que van a ser los que van a ser sacrificados o castigados, que este es el punto aquí que está tocando el profeta. Van a ser castigados estos. Y Sofonías se refiere a 7 grupos. Y quiero que veamos cada uno de estos grupos, que vayamos viendo uno por uno, a estos 7 grupos que él se refiere aquí, que el Señor va a castigar en aquel día. Claro, son grupos que se han olvidado del Señor. Son grupos que le han dado la espalda a Dios. Son grupos que se han entregado a la idolatría y que se han olvidado, como le dijo Moisés a los israelitas, del Dios, de la roca de vuestra salvación. Entonces vamos a ir leyendo versículo a versículo para abarcar nuestro texto de este mensaje que comenzamos leyendo en el versículo 7 y terminamos en el versículo 18. Veamos el primer grupo de estos convidados para ser sacrificados en el día de Jehová, que serán castigados, dijéramos. Habla del castigo a los líderes. En el versículo 8 dice el profeta Sofonías, en el día del sacrificio de Jehová, dice, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. El profeta comienza señalando al liderazgo, a la familia gobernante, dijéramos a la clase económicamente más acomodada, aquellos que se vestían con ropas importadas, los que se visten con vestido extranjero, dice. El profeta señala el disgusto de Dios contra la clase gobernante, contra el liderazgo de la nación. Cuando Dios castiga, siempre comienza por el liderazgo. E.M. Bounds, un famoso escritor, dice, la iglesia está buscando mejores métodos. Dios, dice, está buscando mejores hombres. Porque Dios trabaja con hombres, con mujeres. Dios trabaja a través del liderazgo. Y por eso Dios siempre comienza con el liderazgo, ya sea para hacer su obra, y cuando Él castiga, comienza también por castigar al liderazgo, porque el liderazgo siempre es crucial. Por eso Dios busca hombres, no métodos. Los métodos son secundarios.
Pero Dios busca personas que se comprometan con Él, que se comprometan con la gente, que se comprometan con el pueblo de Dios. Entonces, este es el primer grupo al cual el profeta se dirige y lo señala, inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle, ¿qué nivel de liderazgo tiene usted? Ya sea formal o informalmente, porque el liderazgo puede ser formal o puede ser informal. ¿Qué influencia tiene usted en su círculo que le rodea? ¿Cómo está nuestro liderazgo? Entonces, si hay algo que resolver, no veamos a un lado, veámonos a nosotros mismos y seamos proactivos, tomemos iniciativa. El problema o la virtud de una nación, de un hogar, de la iglesia, comienza y radica siempre en el liderazgo. Del liderazgo parte y depende todo. Y por eso el primer grupo al que el profeta dice que Dios va a castigar es a los líderes. Y Dios siempre actúa de esa manera. Pero veamos el segundo grupo en el versículo 9. Dice que Él va a castigar a los violentos. El versículo 9 dice, asimismo castigaré en aquel día, o sea, en el día de Jehová, dice, a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Los violentos, los que saltan la puerta. Lo normal es entrar pues por la puerta caminando, no saltarse, ¿verdad? Las puertas. Pero los violentos, entonces los que tienen poder, los que tienen fuerza, siempre tienen una gran responsabilidad, dice el profeta, los que saltan la puerta. ¿Para qué usan esa fuerza? ¿Para hacer violencia de su prójimo? Dice, para sacar provecho para sus jefes, para los que los gobiernan. Quizás el profeta aquí tenía en su mente, en primer lugar, al ejército, a los soldados israelitas, o a la seguridad pública de la nación. Todos sabemos que a través de la historia, los gobernantes siempre han usado los cuerpos policiales, los cuerpos militares, para reprimir a las poblaciones, para reprimir a la gente, no para servirles. Jesús dijo a sus discípulos cuando se estaban peleando, ¿se recuerdan por quién iba a ser el primero entre ellos? Jesús les dice, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, fuerza, dominio. Mas entre ustedes no va a ser así, les dijo, sino que el que quiera ser el primero, el más grande, deberá ser su servidor. Allá en Mateo 24, 25 y 26. Dios concede fuerza y poder. Dios nos concede fuerza y poder, sin duda, pero no para reprimir, sino para servir. Hoy en estos días hemos estado viendo imágenes en la televisión, en nuestro país y fuera de nuestro país. Hemos visto imágenes, por ejemplo, en nuestro país de policías, de soldados llevando paquetes de alimento a las casas. Bueno, ahí están los que tienen la fuerza, los que usan las armas, sirviendo a la gente. Pero también hemos visto aquí mismo en nuestro país policías que han abusado de su autoridad, golpeando a la gente, forzándoles. Hemos visto a nivel internacional policías que han matado a este hombre, por ejemplo, allá en Minnesota, ¿verdad? En los Estados Unidos. Vemos imágenes de una o de otra manera. Pero Dios, si nos da fuerza, si nos da poder, es para que sirvamos, no para reprimir a la gente, no para lastimar a las personas, sino que Él quiere que veamos más imágenes como estas, en el que aquel que tiene la fuerza, el poder, sirva en vez de aprovecharse
de esa autoridad, de esa fuerza o de ese poder. ¿Qué poder puede usted disponer? Ya sea en su casa, en su trabajo, en la misma iglesia. ¿Qué fuerza, qué poder tenemos? Que podamos usar esa fuerza para servir al Señor, para servir a las personas. En una casa, en un hogar, puede ser el padre, puede ser la madre de familia, o puede ser el hermano mayor. Normalmente somos los varones, ¿verdad?, los que tenemos este problema de caer en esta trampa de la violencia. Pero ¿qué tal el hermano mayor? Un joven puede ser, un joven puede ser, tú como joven eres el hermano mayor, el más grande, hay unos más pequeños, y yo puedo usar mi fuerza, mi posición para aprovecharme, para reprimir, para hacer lo que yo quiero, o puedo usar la fuerza como Dios quiere para que sirvamos a los demás. Entonces, ese es el segundo grupo que menciona el profeta aquí, que Dios va a castigar a los líderes, dice, y va a castigar a los violentos. El tercer grupo lo vemos en el versículo 10 y en el versículo 11 que quiero leer. Aquí habla de los comerciantes. Dios va a castigar en aquel día a los comerciantes. Dice el versículo 10, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, dice, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. La puerta del pescado, la segunda puerta después de la puerta de las ovejas en la ciudad, en Jerusalén. La puerta del pescado, dijéramos, era una de las puertas o era la puerta comercialmente hablando más fuerte. Ahí en esa puerta que se llamaba así porque ahí se comercializaba la pesca, ¿verdad? Ahí del lago, del mar de Galilea, donde había mucha pesca y todo lo que agarraban los pescadores se venía y había ahí en esa puerta mucho comercio. Era el mercado, dijéramos, prácticamente. Había mucho comercio y la gente tenía sus esperanzas allí. La gente, dice el profeta, que él traía el dinero, porque venía gente de afuera que venía a comprar el pescado, que venía a comprar las mercancías y entraban por esta puerta y ahí se desarrollaba, dijéramos, la transacción comercial, ahí se desarrollaba el comercio y el profeta dice que va a castigar a estos, a los mercaderes, dice, los voy a destruir a los que traen el dinero, a los que compran y venden, quiere decir. Entonces, hemos visto en estos días y estamos viviendo y vamos a vivir al menos el resto del año en el mundo entero una pequeña muestra de lo que el profeta está diciendo aquí. Porque el Señor ha parado, ¿verdad? Por meses ha parado la actividad comercial, ha parado el comercio y qué impacto más difícil trae esto sobre nuestras vidas, ¿verdad? Sobre la vida de las personas. A raíz de esta pandemia se han perdido millones y millones de dólares de dinero en la economía mundial. Muchas empresas han quebrado, otras han dejado de operar o están paralizadas. Algunos hemos perdido nuestros ingresos o nos han disminuido radicalmente. Y el comercio ha sido impactado en estos días. Y es de lo que el profeta está hablando aquí, que él iba a castigar el lucro. Todo en este mundo se trata de dinero, ¿verdad? Todas las actividades de las personas giran alrededor del dinero y se tiene la confianza entonces en el comercio. Y ese es el gran conflicto que hemos estado viendo en todas partes y en nuestro país en estos días. Entre aquellos que dicen vamos a priorizar la salud
y aquellos que dicen vamos a abrir la actividad económica porque eso es lo más importante. Si no hay actividad económica nos vamos a morir. Si no hay actividad económica, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces el Señor está diciendo que iba a castigar a los que confiaban en la actividad económica que se realizaba principalmente en la ciudad, en la puerta del pescado. ¿Cómo está nuestro corazón en relación al dinero, al comercio, a las transacciones que hay a través de las cuales traemos ingresos a nuestros bolsillos? ¿Cómo ha sido probado usted? ¿Cómo hemos sido probados en estos días? Hemos dejado de ganar, hemos perdido, estamos afligidos, nos hemos afligido y con razón. No tenemos sustento, estamos preocupados porque nuestro futuro está comprometido. Ahora, pero no olvidemos que nuestro sustento no depende en última instancia del comercio. Nuestro sustento no depende del sistema económico de este mundo. Nuestro sustento depende de nuestro Dios, quien es un proveedor fiel. Como pueblo de Dios no podemos confiar en el comercio. No podemos pensar que si no hay comercio vamos a perecer. No, nuestra confianza debe de estar en nuestro Dios, que es un fiel proveedor. Él nos va a proveer. Por eso no dejemos de honrarlo también con nuestros bienes. Como dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice. No nos olvidemos que Él es quien nos provee. No es el comercio mundial. No, Él no nos va a desamparar. Cuarto grupo que se refiere el profeta. El versículo 12 y 13, leámoslo. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo, dice, escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal, dicen. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, dice. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Aquí la frase clave es esta expresión que dice el profeta, cómo ellos pensaban, cuál era su filosofía, cuál era su creencia, cómo estaba su corazón, dice este grupo. Pensaban, Jehová dice, ni hará bien ni hará mal. Este es el grupo, dijéramos, les pudiéramos llamar los agnósticos. Los agnósticos son los que piensan, son personas que creen que existe Dios, pero que Dios está lejos, que no se puede definir Dios, que no se puede definir, explicar quién es Dios, dónde está Dios, cómo es Dios. Entonces, los agnósticos son estos que sí dicen Dios existe, pero Dios está lejos. Y Dios ni se mete con nosotros. Hay muchos cristianos agnósticos hoy día. O sea, personas que dicen ser cristianos, pero afirman creer en Dios, pero en realidad viven sin confiar en Dios, ni tienen realmente temor de Dios y no se conforman a la palabra de Dios. Este pensamiento, esta manera de pensar es una calumnia contra Dios. Quiere decir Dios existe, pero Él no está involucrado, no está interesado en lo que nos está ocurriendo. Podemos hacer entonces lo que querramos, porque al final va a ser lo mismo. Dios ni se va a meter, Él ni va a hacer bien, ni va a hacer mal, ni nos va a recompensar, ni nos va a premiar. No depende de Dios, depende de nosotros mismos al final. O podría decirse, Dios es indiferente a nuestras circunstancias. Él no le importa lo que estamos sufriendo. Dios no se mete en esas cosas de las personas. Ahora, esa manera de pensar es una calumnia contra Dios. Quiere decir como que Dios no existe, como que Dios no está involucrado.
Dice que Dios iba a castigar, dice el profeta, a los que piensan de esa manera, a los que hablan falso testimonio de Dios al pensar de esta forma, porque Dios está activo en el mundo. Dios está activo, Dios está cercano a los que le buscan. Dios está cercano a los que le buscan. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice el Salmo 145, versículo 18. Dios está activo en el mundo, está cercano, dice, de todos los que le invocan de veras, dice el Salmo 145. Jesús dijo en cierta ocasión allá en Juan, capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja, dijo, y yo trabajo. Dios está activo, Dios está cercano a los que le buscan. Dios está cercano a los que le invocan de corazón. Como dice el Salmo también, cercano está el Señor de todos los que le invocan. Cercano está el Señor de tal forma que los hombres, dice, cuentan sus maravillas. Temamos a Dios. Solo aquellos que verdaderamente le conocen y creen en Él, le temen. Pero aquellos que tienen un pensamiento como este, que son agnósticos realmente en el fondo de su corazón, estos dicen, Dios ni se da cuenta, Dios ni se mete, Dios ni está aquí, ni está allá, a saber dónde está Dios, Dios ni hará bien, ni hará mal. Temamos a Dios. Pero luego el profeta menciona un quinto grupo que queremos ver. Aquí del versículo 14 al versículo 16 encontramos este quinto grupo. Dios dice, va a castigar, dice el profeta, a los valientes. Dice el versículo 14, cercano está el día grande de Jehová. Cercano dice y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí, dice el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, dice. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ciudades fortificadas caerán, altas torres caerán. Las ciudades estaban protegidas y confiaban en sus fortalezas, en sus muros y en las altas torres en las que se vigilaba a cualquier peligro, a cualquier enemigo. Y estas cosas hacían que las personas se sintieran valientes. Pero dice el profeta, no valdrán los muros, no valdrán las torres, las ciudades fortificadas. Los más valientes, dice, van a temblar, porque va a ser día de oscuridad, de asolamiento, de alboroto. Qué tremendo cuando los más valientes sienten miedo. Hay personas que nada les aflige. Hay personas muy seguras de sí mismas y que las circunstancias no las afligen fácilmente. Pero este día dice, yo voy a castigar a los valientes, dice el Señor. Les voy a infundir temor, los voy a hacer temblar de miedo, de pánico, porque ese día dice, aún los valientes yo los voy a disciplinar, los voy a castigar, dice el Señor. ¿Cómo nos hemos sentido en estos días? En ese día, dice el profeta, no habrá valiente que valga. Temblarán de miedo y de pavor, porque se describe como un día de terror y de pavor. Dios nos está llamando a confiar en Él. Que no confiemos en nuestra propia valentía, que Él sea nuestro muro de salvación y nuestra torre fuerte, como dice el Salmo. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, dice, ni en su valentía se alabe el valiente.
ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dicen entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Los valientes. Nos llama entonces a confiar en el Señor y no en nuestro propio valor. Pero hay un grupo más, el número 6, en el versículo 17. Dice que Dios va a castigar a los videntes, o sea, a los sabios, a los entendidos, aquellos que pueden, a los visionarios pudiéramos decir. Versículo 17 dice, y atribularé a los hombres, dice, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Andarán como ciegos, los que miran, los intelectuales, los sabios, los entendidos de este siglo. Pablo les dijo a los corintios, hablando de este grupo, porque habían muchos en Corintios que confiaban en la sabiduría de los hombres, en la inteligencia de los hombres. Y Pablo les escribió y les dijo, escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hoy día, al ver los columnistas de algunos de nuestros periódicos, yo digo, en verdad Dios ha entontecido a los intelectuales. Personas que uno pensaría que fueran muy lógicas, muy analíticas y muy certeras en sus análisis. O sea, son los videntes, los entendidos de las cosas, y uno los ve sin dirección, confundiendo a la gente, a las multitudes, o pretendiendo confundir a la gente. El profeta Jeremías dijo de esto en el capítulo 8, versículo 9 de Jeremías. Los sabios, dice, se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Es que cuando dejamos a Dios, cuando le damos la espalda a la palabra de Dios, cuando entonces no tomamos en cuenta la palabra de Dios, las sagradas escrituras, los que deberían de señalar al norte, están señalando al sur. Están confundidos. Y es lo que el profeta está diciendo, que en aquel día el Señor va a castigar a los sabios, a los entendidos, a los videntes, van a andar como ciegos, porque han despreciado a Dios, han despreciado la palabra de Dios. El profeta Isaías habló de esto también. En el capítulo 29, versículo 14 de Isaías dice, por tanto, he aquí que nuevamente dice, excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Si los que deben entender pierden la brújula, si los que deben de mirar no miran, ¿qué esperanza hay para los que los siguen? Como dijo Jesús, ciegos guiando a otros ciegos, ambos caerán en el hoyo, pero usted y yo, nosotros apoyémonos en Dios y en su palabra, para que podamos decir como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero finalmente en el versículo 18, el profeta Sofonías menciona un grupo más. Él castigará a los ricos, a los adinerados, dijéramos. Dice el versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Acuérdese que todo esto es por causa de su celo, por la idolatría del corazón de los hombres que describimos en nuestra sesión anterior. Porque ciertamente, dice, destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
Lo más preciado de Dios no se puede comprar con dinero. ¿Quién podrá pagar el precio de un alma?, dijo el profeta. Dios no puede ser sobornado. Al final de cuentas, el oro y la plata le pertenecen a Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del mundo y de los que lo habitan. La tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Ninguna riqueza impresiona a Dios. A Dios no impresionan los millones. A Dios no puede ser sobornado, porque al final de cuentas todo le pertenece a Él. El Salmo 49 en el versículo 6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas, dice, se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate. No les sirve para nada todas las riquezas, aquellos que pretenden y confían en su dinero. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se puede pagar jamás. Todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, debe saber usted que Dios se lo ha dado y lo ha puesto en sus manos para que usted lo administre y sea un administrador fiel. Como dice la Escritura, que los administradores debemos de ser hallados fieles. Todo lo que usted tiene, todos sus tesoros, sus riquezas, póngalos en las manos de Dios y póngalos al servicio de Dios para la gloria de Dios. Pongamos todo lo que poseemos al servicio de Dios y para la gloria de Dios. Quiero concluir este mensaje con las palabras que comienza el profeta en el versículo 7, cuando dice así: calla, dice, en la presencia del Señor Jehová. Aquellos que se sienten con mucha confianza, aquellos que se sienten con derecho de hablar, aquellos que se sienten con derecho de opinar, aquellos que se sienten que lo saben, que lo conocen, que tienen la solución. El profeta comienza hablando en esta sección, cuando él va a hablar de que él va a castigar a los hombres en el día de Jehová. Dice, callen todos delante del Señor. Todos estos grupos deben de callar. Los líderes, los que están al frente, claro, son los líderes. Tienen, como dicen, el sartén por el mango. Los líderes, los que tienen la autoridad, los que tienen el poder, dice, callen delante de Dios. También los violentos, los que se sienten con fuerza, callen delante de Dios. Los comerciantes, los que son hábiles para comerciar, para vender y comprar, para ganar dinero, para hacer transacciones, los comerciantes voraces, los listos para el comercio, callen delante de Dios, dice el profeta aquí. Los agnósticos, los que no confían en verdad en Dios, que dicen que creen en Dios, pero en verdad no viven conforme a los mandamientos de Dios, porque en realidad en el fondo de su corazón no creen que Dios está cerca, entonces no le temen. Dice, esos también callen delante de Dios, callen delante de Dios. Los valientes, los que se creen muy valientes, muy seguros de sí mismos. Dice, callen delante de Dios los valientes, los sabios, los entendidos, los videntes, los visionarios, los gurús, los que saben y supuestamente entienden las cosas. Dice, callen delante de Dios también estos, está diciendo el profeta. Los que confían en sus riquezas, los adinerados, los ricos, también dice el profeta, callen delante de Dios. En otras palabras, dice, callen todos delante de Dios. Bajen sus cabezas
Inclinen sus rostros, arrodíllense delante del Dios de Israel, está diciendo el profeta. Témanlo, Él es Dios. Teman a Dios, teman el castigo de Dios. Vean a su Dios y témanlo, está diciendo el profeta. Acuérdese, como ya dijimos, que el profeta fue usado por Dios para traer este avivamiento, esta reforma espiritual. Él le habló al liderazgo, le habló al rey Josías, era su pariente. Él tenía acceso fácil a la clase gobernante y él les habló de esta manera. En otras palabras, él está diciendo, humíllense delante del Señor. Humíllense delante del rostro de nuestro Dios. Humíllense y póstrense delante de Dios. No sé si usted se ha visto reflejado en uno o en algún otro grupo de estos 7 grupos que hemos descrito. De alguna manera nos vemos reflejados en alguno de estos grupos. Digámosle al Señor, Señor, perdóname. Señor, quiero humillarme, quiero ser humilde delante de ti. Y en vez de identificarnos y aparecer como que somos parte de alguno de estos 7 grupos, mejor seamos lo opuesto a esto, como son descritos los grupos allá en el mensaje de Jesús en el monte, el sermón del monte que se conoce. Seamos mejor humildes, seamos mejor de los que lloran en vez de los valientes. Seamos mejor de los mansos en vez de los violentos. Seamos como esos del sermón del monte que se humillan y callan delante de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener un tiempo de oración. Antes de terminar este programa, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a orar que el Señor nos dé un corazón distinto a cada uno de estos grupos que hemos descrito. Nuestros corazones han sido desafiados a través de su palabra. Dios nos invita a que nos volvamos a Él de corazón. Yo quiero invitarlo también a que oremos y que el Señor pueda guardar nuestras vidas de encontrarnos en medio de esos grupos que hemos visto. Oremos, hermanos, y digámosle al Señor, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa luz que has traído a nuestros corazones. No queremos pertenecer a estos grupos, Señor. No queremos ser líderes infieles que buscan otros propósitos que no sea la gloria tuya, Señor. No queremos ser de aquellos violentos que confían en sus fuerzas, aquellos violentos que juzgan de acuerdo a su capacidad, Señor. Señor, guarda nuestros corazones de confiar en las riquezas, de confiar en las cosas de este mundo. Señor, y mucho menos que nuestra sabiduría y nuestros pensamientos nos lleven a creernos más de lo que somos. Señor, hemos visto la severidad que tú mandas a tu pueblo por causa de la desobediencia. Señor, guarda nuestros corazones y más al contrario, que nuestras vidas se encuentren listas para ese día del llamado tuyo. Y que al final, ese día tú nos digas, pasa a mi derecha, entra al gozo de tu Señor. Señor, guarda nuestros corazones conforme a tu voluntad, Señor. Gracias esta noche por tu palabra y por haber hablado en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas
déjala palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón, hoy te rindes.